Bienvenidos una vez más a este espacio virtual donde ADOC PR tiene su programa Conéctate con ADOC, donde hacemos entrevistas y conversaciones con cineastas puertorriqueños y de otras partes del Caribe y Latinoamérica. Hoy nos complace presentar a Luis Molina Casanova, director, productor puertorriqueño, quien va a ser entrevistado por nuestro profesor Iván Nieves, profesor de cine puertorriqueño. Y esta entrevista llega a ustedes también en parte gracias al apoyo de la Fundación Flamboyant, Apoyo a las Artes. Así es que espero que disfruten. Bienvenidos, un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jaima. Bienvenidos amigos fanáticos del cine puertorriqueño. Hoy voy a presentar y entrevistar a una persona que conozco hace muchos años cuando fui su estudiante. Tuve la oportunidad de viajar con él a México, a Nueva York, California, a Islas Canarias. Aprendí mucho de él de cine. Él fue el que hizo que cambiara mi pasión por el periodismo por una pasión por el cine. ¿Qué puedo decir de esta persona que es productor y director de cine, de televisión? Ha logrado lo que no ha hecho otros cineastas en Puerto Rico y tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos. Uno de ellos se transmitió hasta por Televisión Española Internacional. Así que vamos a darle un fuerte aplauso virtual a Luis Molina Casanova, a quien tenemos aquí presente en esta tarde. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y estoy muy agradecido de que pues hayan pensado en mí y que pues les pueda contar toda la historia o parte de la historia, como dice por ahí un cartel, una vida de película, una vida que comenzó apenas a los 9 años, pero que pues llevo unos cuantos años ya en esta lucha de buscar fondos y de hacer películas. Luis, ¿cuál fue la chispa que te motivó a ti estudiar cine o meterte en este ambiente loco del cine? Pues miren ustedes, yo soy natural del barrio Frontón de Ciales y mi familia pues es de descendientes canarios, particularmente la madre mía. Su padre llegó cuando tenía 17 años a Puerto Rico en el 1907 y empecé a tener interés en el cine porque según iba creciendo, pues nos íbamos acercando cada día más a la capital, a San Juan. Y llegué a vivir en una de las áreas más concurridas, en el área de Santurce, que es un barrio de San Juan. Y Santurce, pues, tenía fama, una avenida que se llama la avenida Ponce de León, de tener, y todavía tiene, salas de cine. Pero en el caso mío, cuando yo era pequeño, había muchas salas de cine, casi una al lado de la otra. Y el interés de nosotros en el cine comenzó a pequeña edad, que entre viernes, sábado y domingo teníamos la oportunidad de ir al cine porque no había otra distracción. La televisión sí había comenzado, pero nosotros queríamos ver las películas en la pantalla grande y hacíamos desde jueves, viernes por la tarde ya un itinerario de las películas que íbamos a ver ese fin de semana. Era cuando el cine costaba un poco más barato de lo que usualmente cuesta hoy y pues habían películas que no meramente eran películas norteamericanas como hoy en día, sino que también habían películas que eran películas que se llamaban extranjeras, internacionales. Aquí había un mercado extraordinario con México, con Argentina, venían muchas películas de España. Por lo tanto, habían distribuidoras que se encargaban de traer ese tipo de cine. Y yo les diría a ustedes que eso fue prácticamente la transfusión de sangre, vamos a llamarlo así,
que yo tuve para dar comienzo y enamorarme de esta industria. Sin embargo, la televisión también tenía un gran interés, porque yo en ese momento no diferenciaba, estamos hablando 8 años, no diferenciaba mucho entre lo que era un director o un camarógrafo de cine y otro de televisión. Yo estaba apenas terminando la escuela intermedia y me enteré que había un programa en la Escuela Superior Central en Santurce, en el barrio de Santurce, donde ofrecían muchos cursos vocacionales. Antes no se promovía tanto el tú ser doctor, el tú ser abogado, sino que también se promovía lo vocacional. Y la televisión, en este caso, tú lo hacías en poco tiempo, y descubrí que la Escuela Superior Central tenía un curso que se llamaba Ocupaciones Diversas, y a base de ese curso es que yo entro a la Escuela Superior Central, con la suerte que la Escuela Superior Central pertenecía al entonces Departamento de Instrucción Pública, hoy para muchos el Departamento de Educación, y para los que nos están viendo en el exterior, pues el Ministerio de Educación. Y así entonces empiezo yo a averiguar que las emisoras del pueblo de Puerto Rico, WIPR Televisión, pues pertenecían al departamento o al Ministerio de Educación. Y pues le dije al profesor mío que a mí me gustaría mucho hacer mi práctica en WIPR Televisión, las emisoras del pueblo de Puerto Rico, y apenas a los 14 años se hace una solicitud a WIPR, y así es que yo empiezo. No, creo que me faltaban 7 días o 6 días para yo cumplir los 15 años, y así empiezo yo en las emisoras del pueblo de Puerto Rico como practicante. Me pagaban 63 centavos la hora, me descontaban de Seguro Social y el Income Tax, que el Income Tax es los impuestos que se cobran en el Departamento de Hacienda o Ministerio de Hacienda. Y pues imagínense, yo apenas podía comerme algo con ese sueldo. Me podía comer un hamburger, pero una hamburguesa, como dicen en España, pero no podía tener queso, ni podía tener patatas o papas fritas, porque me salía de presupuesto. Y el refresco era la fuente de agua. Así fue que empecé yo. En un momento dado me aumentaron a 93 centavos la hora, y en esa ocasión pues ya le puse queso y le puse refresco, por supuesto sin abusar mucho. Todavía no me daba para las papitas, pero siempre había un alma que me decía, pues yo te pago las papas. Y así fue creciendo hasta que tuve la oportunidad de inicialmente hacer una práctica en WIPR. Ellos quedaron impresionados. Para ese entonces el administrador de WIPR era Jack Delano, y Jack desde un principio demostró que quería ayudarme, que quería. Jack era una persona pues muy, muy dada a todo aquel que se envolvía en el mundo educativo, y pues con él pues tuve la oportunidad de entrar en ese mundo, en el mundo educativo. Hay anécdotas que podríamos estar toda la noche hablando de toda la experiencia que viví yo en la WIPR, pero gracias a la WIPR, el día de mi graduación en la Escuela Superior Central, pues me sorprendió mucho que estuviese Jack Delano y el secretario de Educación. Al secretario no me extrañó, porque
por lo general iba a las graduaciones de la Escuela Superior Central. Pero cuando entonces en un momento dado me llamaron al escenario y subió a la tarima Jack Delano, mi secretario, pues era para anunciar que los servicios de radio y televisión pública de Puerto Rico me estaban otorgando una beca para irme a estudiar dirección en la Universidad Complutense de Madrid, con un arreglo que había hecho Jack Delano con televisión en española. Estamos hablando de 1972. Y pues empieza mi vida estudiantil dentro del mundo de las comunicaciones y hice mi práctica también. Parece que tenemos problemas con el internet. Vamos a ver si se restablece la conexión. Amigos, no se retiren, que seguimos en vivo con Luis Molina. Pero Luis nos está contando sus experiencias con WIPR Televisión, las emisoras que fundaron hace unos años atrás el gobierno de Puerto Rico, porque el Canal 6 y el Canal 3 son educativas, que ahora están en controversia ya que hay un proyecto de ley que quieren pasarla a manos privadas. Así que vamos a ver qué opina Luis sobre eso cuando se restablezca la comunicación. Luis, si nos escuchas, trata de conectarte de nuevo. Pero Luis es una persona que tuvo una influencia muy grande después de ser WIPR en muchos cineastas, incluyéndome a mí. Pero vamos a ver cuando regrese la conexión, qué nos puede decir de Jack Delano, con una de las personas que también importante dentro del cine puertorriqueño y que tuvo mucha influencia en Luis Molina. Y lo recordamos a Jack Delano porque él fue uno de los, vamos a poner así, de los iniciadores y fundadores de la División de Educación en la Comunidad, que fue una agencia de gobierno que, entre muchas otras cosas que hacía películas puertorriqueñas, y Jack Delano fue uno de esos cineastas que hizo las películas como Los Peloteros. Vamos a ver si regresa Luis. Bueno, pues Luis es una persona que ha hecho mucho por el cine puertorriqueño, ha estudiado mucho el cine. Vamos también a preguntarle más adelante, ¿verdad?, cositas interesantes que él ha descubierto en sus investigaciones sobre el cine puertorriqueño. Y también vamos a preguntarle sobre sus películas documentales, que tiene una gran filmoteca puertorriqueña. Y Luis no solamente ha hecho documental y película, también es profesor universitario y ha influido en muchos estudiantes. Yo fui uno de sus estudiantes y gracias a él, pues, me metí en el cine. Yo quería hacer otra cosa, yo quería ser periodista, pero cuando vi sus primeras películas presentadas en el salón de clase, pues, cambié de opinión. Para bien o para mal, pues estoy ahora haciendo documentales, siguiendo la misma línea educativa de Luis Molina Casanova. Vamos a ver si recuperamos la señal con Luis Molina. Bueno, de los últimos trabajos que ha hecho Luis Molina, que va a dar más adelante, va a ser la película Vivimos por esa noche. Vemos ahora un visual, si lo quieren transmitir Jaima, el visual que dio el enlace Luis, en lo que Luis se reconecta. Vamos a ver si podemos ver el video. Yo trabajé en esa película, así que les podía comentar algo, menos que tenga narración. Vamos a ver el video si es posible. Bueno, la última película de Luis Molina ha sido Vivimos por esa noche, que es la película sobre el beato puertorriqueño Carlos Manuel Rodríguez. Así que vamos a ver un corto video.
Bueno, amigos, hemos visto ahí unas fotografías de la filmación Vivimos para esa noche. Yo trabajé con Luis en ese proyecto como primer asistente director. Esa película se filmó en muchos lugares de la isla, como el Jardín Botánico de Caguas, el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico del Caribe, el Viejo San Juan y otros lugares más. Y fue un proyecto enorme, grande, porque la vida del Beato ocurre en 4 décadas. Así que hubo que ambientar muchas épocas y fue una odisea, fue un proyecto que se hizo contra viento y marea. Ahí Luis nos puede comentar un poquito más de eso más adelante. Pero ¿qué proyecto no es contra viento y marea en Puerto Rico? De eso también podemos hablar todos los cineastas que pertenecemos a DocPR. Y Luis, pues, nos puede dar cátedra de cómo buscar fondos para una película, porque como productor así, yo creo que nadie ha logrado las cosas que ha logrado Luis Molina en Puerto Rico. Y de hecho tiene una filmografía envidiable. Luis, también, vamos a decir, llega a conectarse Luis. Luis también trabajó, hizo el proyecto Tenderete Puertorriqueño, que es una versión de acá boricua de un programa español. Vamos a decir, está entrando Luis Molina. Y Tenderete se hizo para el Canal 13 en Puerto Rico y se transmitió por Televisión Española Internacional. Y es interesante porque una vez fuimos en las Canarias a grabar 2 programas de Tenderete con los españoles, con los canarios mejor dicho, y en una de las plazas de las Islas Canarias estábamos con la Tuna Segreles, que participaba con nosotros en Tenderete, y unos alemanes que hablaban español reconocieron a Segreles porque lo habían visto por Televisión Española Internacional. Y creo que estaba el animador de nosotros también, que en aquel momento era Francisco Zamora, si no me equivoco, tuvimos 2 animadores del programa, pues también los reconocieron. Así que es increíble cómo, ¿verdad?, Luis logró esa conexión. Y yo tuve la oportunidad de participar y viajar a las Islas Canarias y hacerlo en varios municipios de la isla de Puerto Rico. Todavía no tenemos señal de Luis Molina. Vamos a ver qué pasa. El internet nos traiciona en el día de hoy. Bueno, les sigo hablando un poquito de Luis Molina. Tenderete puertorriqueño, pues se grababa en las plazas de los municipios de Puerto Rico. Y es un proyecto que trataba de presentar lo mejor de cada municipio. Contratábamos orquestas locales de los municipios para que tocaran. Y era un programa que tuvo como 3 temporadas, si no me equivoco, y yo era gerente de producción y también hice la videosemblanza, que eran unos visuales que se hacían del municipio. Así que Tenderete se pueden comentar muchas anécdotas. Y todavía el programa sigue en las Canarias, lleva más de 35 años el programa. Lamentablemente, por la falta de recursos, no pudimos seguir el programa en Puerto Rico. Y ustedes saben pues, que la economía en Puerto Rico no está muy bien, que digamos. Pero está ahí el legado de Tenderete. Y me siento muy contento de haber participado en ese proyecto. También Luis hizo hace unos años Estampas de Tello Gracia, 12 cuentos de Abelardo Díaz Alfaro para el Departamento de Educación. Y tanto Vivimos por esa noche como Estampas de Tello Gracia se filmaron con la cámara Panavisión 35 milímetros. Así que aquellos que han trabajado en Fínico saben que eso complica un poquito más la filmación, pero el producto final pues vale la pena esperar. Así que Estampas de Tello Gracia se hizo para el Departamento de Educación y se distribuyó en DVD para las 1.500 escuelas que había en aquella época, que ahora sabemos que son menos. Y fue un proyecto interesante porque se hizo en varios municipios de Puerto Rico, la filmación, y yo tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto también con Luis Molina. Así que de eso hay muchas anécdotas. Y Luis ha tenido también mucho interés por la obra de Abelardo Díaz Alfaro. Por eso hace unos años su primer largometraje fue Cuentos de Abelardo. Después hizo Cuentos para despertar, también otros cuentos más basados en la literatura de Abelardo Díaz Alfaro, un gran escritor puertorriqueño. Y después hizo La Guagua Aérea, que muchos lo reconocen como una de las películas más exitosas del cine puertorriqueño, y tenía la crema de los actores puertorriqueños de aquella época. Y La Guagua Aérea se basa también en unos cuentos, pero esta vez de Luis Rafael Sánchez. Pues ya Luis está con nosotros. Luis, te habías quedado en WPR Televisión y quería preguntarte, tú has mencionado mucho Jack Delano. Ya estaba mencionando que Jack Delano fue una persona importante en el cine puertorriqueño, porque yo trabajo en la Divesco. Pero yo quisiera saber algo más. ¿Cuál fue la influencia en ti directa de Jack Delano? Porque él comenzó también como documentalista y tú comenzaste como documentalista. Así, cuéntanos tu experiencia, o sea, la influencia que tuvo directamente sobre ti.
Fíjate, cuando yo empiezo en WIPR, que era el administrador, se hizo una solicitud de parte de la Escuela Superior Central para yo hacer la práctica, ya que había un programa vocacional, como les dije. Jack se interesó mucho porque Jack ya venía de la división de educación a la comunidad, ya él sabía la gente que trabajaba en el mundo del cine y de la televisión, porque aquí en Puerto Rico no habían escuelas de comunicaciones. Acuérdate que la primera escuela de comunicaciones la abre la UPR de Río Piedra, pero fue a nivel de maestría. Y muchos de los que estaban en WIPR, como Johnny Miranda, la misma Iniabel Colón, recuerdo yo que hicieron su maestría en comunicaciones, fueron la primera clase graduanda, pero no había lo que hay hoy en día, tantas escuelas de comunicaciones, no había ni tan siquiera escuelas vocacionales dedicadas al mundo de la televisión o del cine. Eso vino posteriormente. Y entonces Jack vio que yo tenía mucho interés, fui a una conferencia con él, una entrevista, mejor dicho, y esa entrevista que fui con Jack, pues me permitió hablarle. Yo le dije que yo había hecho una película bien serio, yo, ¿verdad? Y me dijo, sí, ¿en qué la filmaste? Y yo, pues la filmé en Super 8. Y me dijo, ah, sí. ¿Y de qué trata? Y yo digo, pues lo que pasa es que nosotros íbamos mucho al cine cuando éramos más jóvenes. Yo tenía 14 años cuando estaba hablando esto con él. Y dije, pues hace unos años atrás estaba de moda el agente 007, James Bond. Y a mí se me ocurrió escribir un libreto y hacer una película que la titulé James Bomboncito, y por lo de la muchachería. Como dato interesante, los rollos para aquel entonces, los cartuchos de la película Virgen, incluyendo el revelado, costaban $5.50 y duraban 3 minutos. Y entonces, pues yo le dije a don Jack que como yo no tenía dinero, pues yo invitaba a aquellos que quisieran ser actores en la película mía. Y como dato anecdótico, pues yo le decía, mira, voy a hacer una película, tengo la cámara, y venía y le enseñaba la cámara. Y entonces estoy buscando personajes y pues quiero ver si a ti te interesa. ¿Y qué puestos tiene? Me decía yo, pues tengo primeras figuras, que son los actores que tienen diálogo, aunque la película no tenía sonido, pero tenían que simular, y yo después le ponía un letrerito como las películas mudas. Vamos a ver si un día de esto la presentamos aquí en este conversatorio, porque yo la tengo todavía. Entonces, y me decía, ok, ¿y cuánto pagan? Y yo le decía, no cuánto pagan, cuánto tengo que pagar. ¿Y cómo es eso? Yo digo, sí, porque si tú quieres trabajar en la película mía, tienes que pagarme. O sea, si tú quieres trabajar de actor, pues vale $6. Dice, ¿cómo que $6? Y yo digo, sí, porque yo tengo que comprar el rollo de película y el revelado, y yo no tengo chavo para comprar eso, y voy a quemar la celuloide con tu cara. Así que si quieres trabajar, pues tienes que pagarme $6. Los segundos, la segunda figura, pues ya pagaban 3 y los extras $1. Y pues así, aquel que me decía, no, yo no voy a pagar, yo digo, pues te quedaste sin la película, y a los 2 días volvía por los 6 pesos. Y pues creé un precedente de que el cine que yo hacía, pues en vez de pagarle, la gente me pagaba a mí. Y así hice mi película James Bomboncito. Ya cuando se lo comentó, se echó a reír y me dijo, pues yo espero que aquí no le cobres tú por hacer algo al canal. Y me llevó ese día a todas las dependencias
Conocí a don Abelardo Díaz Alfaro en el pasillo, seguimos a los estudios, me presentaron al director técnico que iba a trabajar y que iba a ser mi jefe directo. Se llamaba Johnny Sáez, era el esposo de Gloria Sáez, la vestuarista. Y pues empecé en WIPR a trabajar. Primero, los primeros meses era mirando, esto es así, así, así. Pero cuando llegó ya en la época donde WIPR tenía una unidad móvil de televisión y tenía que salir, pues me dejaron a mí en el estudio y ya empecé como camarógrafo, empecé a hacer el trabajo. Y es curioso cómo fue que yo empecé a hacer el Festival Casals. El Festival Casals yo lo empecé a hacer porque ya había un grupo, una plantilla, un crew técnico que siempre eran los mismos porque conocían ya la música. Pero como dato curioso, uno de los técnicos se enfermó. Parece que comió un pescado que estaba envenenado y se tuvo que ir. Y tuvieron que ir al canal a buscar un camarógrafo. Y entonces me pasaban a mí por el lado y volvían y pasaban y no vemos a nadie. Y yo los miraba y los miraba. Y en un momento dado, pero mira, aquí está Luis Molina. Y yo le dije, sí, aquí estoy yo. Y entonces, pues me montaron en un carro y fui para la UPR. Me dieron la cámara 4, que era la única que cogía al director, don Pablo Casals, y la toma de don Pablo dirigía y yo tenía que mantenerlo en el cuadro, ¿sabes? Y mantenerlo en el cuadro. María, cuando acabó el concierto yo me sentía el camarógrafo más importante de Puerto Rico. Y se lo dije en casa, ay Dios mío, hiciste el Festival Casals, que era uno de los eventos más grandes que se hacían aquí, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día Jack me llevó a donde don Pablo y me dijo, mire, él es uno de mis camarógrafos, empieza hoy. Y Jack me dijo, pero qué jovencito es don Pablo. Y yo no sabía que ese video Jack lo estaba grabando. Lo estaba, mejor dicho, filmando. Y antes de morir Jack me regaló el rollito y era en 16 milímetros. Y era él, don Pablo Casals y yo. Imagínate, yo con 16, casi, sí, 16 años. Lo más importante, contestándote la pregunta y la que me hiciste, pues Jack influyó mucho porque Jack me enseñó a mí la importancia de lo que es el medio educativo, la importancia de lo que es el servicio de radio y televisión pública. Un día yo fui a el Cerro Las Mesas, entre Mayagüez y Maricao, en plena montaña, donde está la torre de transmisión de WIPM, Canal 3. Había un problema y cuando llegué, mareado, fui con el ingeniero, don Pedro Luis Jiménez, y llegué mareado y me dice, muchacho, toma, y cómprate 2 Malta Corona, una para ti y una para mí, y unas galletitas. Y fui al negocio y lo pedí, pero oí algo detrás de ese negocio y era una escuelita rural que estaban cantando una canción en inglés. Y yo dije, qué raro. Y bajé por una cuesta, que en el campo le llamamos una jalda, bajé por la jalda para abajo y nada menos, Iván, que estaban pasando un programa donde yo había sido camarógrafo en WIPR y que se había grabado una semana antes. Y ahí fue donde yo hice un apostolado definitivo de el mundo educativo. Yo nunca me he salido del mundo educativo. Si las películas mías han tenido éxito a nivel comercial, es porque el público ha querido irlas a ver en el mundo comercial. Yo siempre he dicho que incluso hasta La Guagua Aérea, que dirigí, es una película educativa que trata sobre el tema de la
de los inmigrantes puertorriqueños en la década de los 60. Y ya es parte del currículo del Departamento de Educación y de muchas escuelas. Cada vez que se toca el tema de la inmigración, pues la guagua aérea juega un papel bien importante en las presentaciones. Siempre he procurado de que el cine que yo haga sea un cine donde el profesor la puede utilizar. Y eso, ¿quién me lo enseñó? Pues Jack Delano, retomando el tema tuyo. Jack, cuando no teníamos nada, porque habían cancelado un programa y había hora y media o 2 horas libres. ¿Tú sabes lo que hacía? Nos decía a cada uno de nosotros, nos decía, váyanse a la biblioteca, que WIPR, miren, yo no he visto una biblioteca más completa, audiovisual, que la que tenía WIPR. Y nos decía, ok, a Luis Molina, a ti te toca la época de los 40. Y yo me tenía que meter en todos los documentos que habían en WIPR y hacer un informe de la década del 40. Ahí me enseñó la importancia del trabajo investigativo en cada uno de los documentales que yo he realizado. Y Jack me dijo, acuérdate que el mundo no es meramente visual, el mundo también es sonoro. La radio, pues, es sonoro, es un medio donde el hablar, el oír música predomina. Pero la televisión, tienes el elemento visual que a veces no tienes que decir mucho porque lo estás diciendo con tu mirada. Y más que un administrador, ya para mí fue un coach. Fue una persona que estuvo pendiente. Yo tengo una anécdota que va a salir en un libro próximo que se está publicando, en estos momentos está en imprenta. Y la anécdota es la siguiente. Yo estuve haciendo un programa en WIPR que se llamó Ante la Prensa. En ese programa de Ante la Prensa, Muñoz ya no era gobernador. Y entonces, pero estaba en Puerto Rico, estaba a punto de irse al exilio, creo que fue a Roma, a Italia. Estuvo allá un tiempo. Y lo estaban invitando a ese programa. Cuando él me vio en cámara, yo estaba en la cámara 2, me dijo, tú vas a trabajar en ese aparato. Me acuerdo que la palabra que utilizó fue aparato. En ese aparato. Y yo le dije, sí. Y me dijo, pero tú eres estudiante, ¿verdad? Porque yo tenía el uniforme de la Escuela Superior Central. Y me dijo, sí, yo soy estudiante de la Escuela Superior Central. Y pues estoy haciendo aquí mi práctica. Y me dijo, ay, qué bueno, qué bueno. Y entonces hicimos el programa, terminó. Y lo más interesante de todo esto, ustedes saben qué fue, que cuando se va a ir y llega a la puerta, se gira y me dice, joven. Y yo estaba con el cable de cámara haciendo un 8 en el piso, que no estuviese el cable tirado. Acostumbrábamos a hacer un círculo, sino un 8. Y entonces yo miré y me dijo, suerte. Levantó la mano así y me dijo, suerte. Y yo quedé sorprendido, se lo dije a todo el mundo que Muñoz me había deseado suerte. Me acuerdo que Jack me dijo en una ocasión, posteriormente, que me lo encontré en un lugar que no me extrañaría que sería otra vez el Festival Casal, porque él, a pesar de que se fue del Canal 6, que dejó de ser administrador, él seguía dirigiendo el Festival Casal. Pero lo más interesante de Jack fue que me dijo, adivina quién te manda saludos. Y yo dije, no sé. Y me dice, el exgobernador. Me dije, sí. Me dijo, sí, estuve en su casa en Trujillo Alto y me preguntó por el muchachito de la cámara. Y yo hablé con él un rato de ti.
ya sabrás. Y no te extrañes que entre ellos dos hicieron que yo fuera a España a estudiar. Y ya que en un momento dado, cuando yo estaba estudiando en España, me dijo, aprovecha y ve este fin de semana. Porque hay una anécdota también bien curiosa. Cuando yo llego a España, empiezan a clasificar a la gente y le dice, ¿quiénes van a estudiar guiones y escritura? Y levantaron la mano como 4. Ustedes van para el salón tal. Hasta que dicen, ¿y quiénes van a ser directores de televisión y de cine? Y yo levanté la mano. Y entonces me dice, pues usted va para el salón 302. Y éramos más que 3. De los 3, yo era el único extranjero. Los otros 2 eran españoles. Pues, te hago esta anécdota porque Jack sabía que yo estaba allá estudiando y me dijo, ¿por qué no aprovechas y vas este fin de semana a Roma y le das una visita a Muñoz, como decía? Y tú me crees que cogí un tren para Roma. Y conocí, ¿no? Ya lo había conocido, a doña Inés y a Muñoz, para no gastar dinero, porque apenas yo tenía muy poco dinero. El cheque de WIPR me llegaba. Yo siempre me preguntan los estudiantes míos que si pasé hambre, y la contestación es que sí. A veces me comí un sándwich de sardina a las 9 de la mañana y corriendo, y llegaba al salón de clase y el profesor escribiendo en la pizarra decía, llegó Luis Molina por la pesca sardina. Y son recuerdos bien agradables. Pues retomando el tema, ¿verdad? De don Jack, pues lo llamé y le dije, ya había a Muñoz, pero la anécdota más importante que quería comentarte fue que el día que me mandaron a ese salón, creo que eran 3:10 o algo así, me entregaron una lista así de grande, de lecturas que tenía que hacer. Que si la guerra de esto, que si las guerras de Europa, que si la reina Isabel, que si todos los reinados, que si poetas españoles. Y dije, esta gente se habrá equivocado. Y ese mismo día llamé desde un teléfono público, porque no es como ahora que tú tienes celular y todo eso. En la Telefónica de Madrid fui y me metieron en una caseta. Me dijeron, ya mismo. Me acuerdo que yo le tenía que decir, con cargo revertido, o sea, que lo pagara el Canal 6. Y entonces lo coge Jack y me dice, sí, con su acento, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, ya, yo creo que esta gente se equivocó. Dice, ¿cómo que se equivocó? Y dije, pues aquí me han entregado libros de la guerra de Troya, de Juan Ramón Jiménez, de Don Quijote de la Mancha. Y me dice, Luis, porque a ti lo que te están haciendo es formándote. Un director no es una persona que poncha botones, ¿verdad? No brega con el switcher. Fíjate que en televisión española, cuando te toque, el director dirige actores. Y lo más importante es que el director debe de conocer la época de la obra que está dirigiendo. Y mira, todo el trabajo que yo he hecho en mi vida, desde que comencé con el deporte como expresión cultural de un pueblo, que fue mi primera película, tipo documental, hasta esta última, a veces estoy un año completo metido en archivo. Mira, ahora mismo la película esta de La Riviera, yo me he convertido en un experto en la Segunda Guerra Mundial porque los prostíbulos, ¿verdad? Los ordena el ejército de Estados Unidos para que se construyan aquí. Y contratan a Tony Tursi, que vivía en New Orleans, y Tony Tursi establece 6 prostíbulos en el área de San Juan, de Ceiba. En cada una de las bases militares siempre había un prostíbulo cerca.
Y al principio Tony Tursi los administraba todo. Yo tuve la oportunidad y tengo en mis manos el contrato que Tony Tursi firmó. Y no sé si ustedes se acuerdan que en la Riviera, los más jovencitos como nosotros, en la Riviera había una vitrina y 3 muñecas que eran como robóticas. Una tocaba batería, la otra tocaba el clarinete, la otra un banjo, que es como una guitarra redondita, y la batería. Pues el día que cerró la Riviera, que yo entrevisté a Tursi, pues le pregunté qué iba a hacer con esas muñecas. Me dijo, ¿botarlas? ¿Tú las quieres? Pues yo las tengo. Así que para que ustedes sepan que tengo las muñecas de la Riviera para la película que voy a hacer sobre la Riviera. Bueno, pero la influencia de Jack Delano sí fue bien fuerte porque me enseñó a que para tú dirigir, para tú ser una persona que va no solamente a dirigir actores, sino que vas a hacer una película de época, tienes que conocer la época, tienes que envolverte. A mí me pasó una cosa con esta película última que hice, y es que, por ejemplo, no querían aprobármela, porque me decían, no, eso es una película religiosa, no, eso es una película, aquí no apoyamos ni películas religiosas ni políticas. Y yo le dije, pero ven acá, o sea, yo no puedo hacer una película ni de Albizu Campo, ni puedo hacer una película, y me dijeron que no. Y yo le dije, y si yo le doy un giro, y la cuestión es que me puse yo molesto. Y entonces estaban todo el equipo de la Corporación de Cine, estaba todo el equipo también de los abogados míos y todo eso. Y recuerdo que yo en un momento dado le digo, oye, ¿y si yo hago una película que se llame Juanita la Putona? ¿Esa ustedes la aprueban? Y me dijeron que sí, que esa la aprobaban. Yo dije, en verdad, ustedes están bien jodidos. Ustedes están bien jodidos, no solamente de la cabeza. Ustedes no están para estar en esta institución. Y entonces, pues, yo le tuve que dar un giro a la película del Beato. Entonces, lo que hice fue meter la película al Beato dentro de la historia de Puerto Rico. Por eso ustedes ven la historia del huracán San Felipe, por eso ven elementos que yo metí dentro de la película para, no digo camuflajear, porque entonces no me aprueban más películas, pero sí para darle el toque de que el Beato vivió 5 décadas. Pues yo presenté las 5 décadas que él le tocó vivir en Puerto Rico. Y por eso hablo también de la masacre de Ponce en el 37. Y aprendí que pues uno no hace una película por el mero hecho de hacer una película, sino que uno hace una película porque debe de llevar un mensaje. Y yo soy de los que hago cine, y muchos de ustedes también, de seguro, que hace cine para que la persona salga pensando y diciendo, me gustaría conocer más sobre ese tema. Hay cine para entretener y pues chévere, pero ese no es el estilo mío. El cine mío no entretiene, sino que educa, porque esa fue mi formación. ¿Y quién me dio esa formación? Pues Jack Delano y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que fue la primera que me dio la mano, y en esto tengo que reconocer a Elcita Tío, que creyó en mí, y a don Arturo Morales Carrión, Ricardo Alegría, don Lidio Cruz Monclova, que estaban en la Junta, Ricardo Alegría, Eladio Rivera, el papá de la licenciada Rivera. En fin, es que había otro tipo de público en el gobierno y en las instituciones que apreciaban el trabajo investigativo, apreciaban la historia, y por eso yo soy uno de los que me niego a que WIPR pase a estar en manos privadas o entre comillas, como dicen, en una corporación sin fines de lucro. Habría que investigar
Sí, les adelanto a ustedes que el día que a WIPR yo me enteré de que ya no pertenece al pueblo, toda mi obra yo la retiro ese mismo día. Retiro la obra del Canal 6 porque mi obra es para el pueblo y no para una organización y menos para una empresa privada que lo más probable es que no esté ni en Puerto Rico. Luis, alguien pregunta, de los que nos están viendo por internet, si esa biblioteca que tú mencionaste en el Canal 6 todavía existe. No, la biblioteca del Canal 6 una vez pasó a ser corporación, que eso fue uno de los errores más grandes que cometió. Yo no sé qué le pasó al Departamento de Educación que dejó sacar a WIPR, porque la ventaja que tenía WIPR es que sabemos que el departamento tiene unos fondos y que han ido creciendo cada día más, y qué mejor que la emisora tuviese programación para jóvenes de escuela elemental, intermedia y superior, y también universitaria, porque yo hacía el programa de Lilita Vientos Gastón, yo hacía programas con Amaury Veray, con Héctor Campos Palsi. Allí iban personalidades desde la escuela intermedia elemental hasta personalidades como el propio don Abelardo Díaz Alfaro, don Lidio Cruz Monclova, don Salvador Tío. Cuando veía los programas de don Gustavo Agraí, o sea, había gente que verdaderamente daba gusto tú sentarte o estar detrás de la cámara, como era el caso mío. Y si ustedes quieren que yo les diga la verdad, la formación mía estuvo en WIPR, porque cada programa que yo veía y yo hacía allí era como si me hubiese matriculado en un curso. Si a veces nosotros decíamos, pero ya se acabó los programas de Nilita Vientos Gastón. Yo disfrutaba, yo le daba pon a Nilita hasta su casa en muchas ocasiones. Y son recuerdos que uno no olvida de ese canal cuando era un canal educativo, cultural e informativo. En ese nivel, educativo primer orden. Toda la programación de la mañana era educativa. Por la tarde, entre la 1 y las 3, era para escuela intermedia y superior. Y ya a partir de las 3 empezaba primero una parte informativa que culminaba con Panorama Mundial, que era el noticiero, y a las 7 arrancaba inmediatamente la programación cultural con Abelardo Díaz Alfaro, con Chuito el de Bayamón, con un grupo de personas que daban gusto. Ahí yo conocí a Pedro Flores, ahí yo conocí, no conocía a Rafael Hernández porque ya había muerto, pero sí Pedro Flores, y compartí mucho con él en un programa que se hizo, Gilbert Mameri, que también pues tuvo su programa allí, Música en Dos Tiempos. Y pues fue una experiencia bien bonita, y yo espero que el Canal 6 en un momento dado vuelva a ser el canal que yo viví con ellos, y lo he dicho 500,000 veces, que yo estoy dispuesto, sin cobrar un solo centavo, en darle la mano para volver a hacer lo que fue el Canal 6. Por supuesto, hay que renovar muchas cosas. Nosotros no teníamos la técnica que hay hoy en día. El Canal 6 tiene en estos momentos, qué sé yo, 6 canales, el 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Y ustedes se imaginan que en cada canal estemos transmitiendo en 6.1 toda una programación de televisión para escuela elemental, incluyendo tutorías en inglés y en otros idiomas. Que en el Canal 2 estemos dando historia de Puerto Rico. Y lo más interesante de todo esto es que el Canal 6 no está solo. Cuando tú te pones a sumar la Escuela de Comunicaciones de la UPR, la Escuela de Comunicaciones de Río Piedra, pero de Humacao, la Escuela de Comunicaciones de Río Piedra, no de Río Piedra, sino de Arecibo. Cuando hablas de la Interamericana de Bayamón, Escuela de Comunicaciones. Cuando hablas del Sagrado Corazón, Escuela de Comunicaciones.
que pueden ser una fuente extraordinaria para que todos esos estudiantes produzcan programas para el Canal 6. Para el Canal 6. O sea, no hay por qué decir que el Canal 6 no tiene todos los elementos en estos días para poder desarrollar, ¿verdad?, unos proyectos. Si yo he hecho un montón de películas que ahora mismo se presentan por el Canal 6, como los cuentos de Abelardo, etcétera, es porque yo he ido a buscar los chavos a Washington, porque a veces aquí en el departamento ponen tantas trabas que verdaderamente tú dices, pues me voy a Washington y solicito allá la propuesta, presento la propuesta. Pero, o sea, no podemos decir que el Canal 6 no puede recuperar. Al contrario, es tener la iniciativa y poner en manos de personas que verdaderamente entiendan lo que es una emisora pública y educativa. Allí está la clave. Luis, tu primera etapa entonces fue en WPR Televisión, tu segunda etapa como cineasta o comunicador, ya eres documentalista, comenzaste con el documental El deporte como expresión cultural de un pueblo, y eso se debe gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. De todos esos documentales que has hecho, ¿cuál ha sido el más retante, sin contar los largometrajes, ha sido el más retante para ti? Bueno, menciona algunos de tus documentales para que el público te conozca tu obra, sí. parte de tu obra. Mira, hay que saber una cosa, que yo me vine a enterar posteriormente, cuando yo me voy para España a estudiar, yo no sabía que Jack Delano había hecho un arreglo con Televisión Española. Entonces, todos los años hacían unas convocatorias donde en una pizarra que le llaman tablón de dicto aparecían las personas que iban a hacer su práctica en Televisión Española. Cuando anunciaron que ya estaba en el tablón de dicto la convocatoria, imagínense la sorpresa que yo me llevé, que estaba mi nombre y que yo a partir de la semana próxima me reportaba a Televisión Española. Y entonces me zumbaron de inmediato una serie de programas sencillos para empezar. Pero ahí no solamente aprendí yo a organizarme, sino que ahí yo aprendí a primero ver cómo se trabajaba una emisora que también era pública, porque Televisión Española también es pública. Conocí directores extraordinarios en España que estaban muy, muy bien parados y que compartí con ellos. Y aprendí a ser organizado, a tener una organización a la hora de producción. Cuando llego a Puerto Rico y ya entro dentro del mundo del documentalismo o documentalista, mi hermana Eneida, que le debo en grande todo lo que yo soy porque ella es la energía de mi vida. Eneida trabajaba en publicidad, antes trabajaba en el periódico. Y Eneida, pues, hizo una película que se llamó Siempre estuvimos aquí, que era la historia de la mujer obrera. Y posteriormente es que me dice, ¿y por qué tú no haces ahora que vienen los Juegos Panamericanos para Puerto Rico, 1979, porque tú no haces algo del deporte? Yo te ayudo. Y en el 77 pido una cita con Germán Riquehoff y hago la propuesta para hacer el deporte como expresión cultural de un pueblo. Esa fue mi primera película. Luego, pues, se conmemoraba el centenario de Juan Ramón Jiménez, que sabe que vivió aquí en Puerto Rico cuando se exilió y entró Franco a España y establece, pues, una dictadura. Y se salieron muchos de Puerto Rico, Alberti, prácticamente de la generación del 27, casi todos, y del 98 también. Y entonces me llaman para hacer, aquí en Puerto Rico, para hacer una película sobre Juan Ramón Jiménez. Se llama
Diario de un poeta, la vida y obra de Juan Ramón Jiménez. Hay tantas y tantas anécdotas, porque pues me tiró para España a hacer la película. Eran 16 milímetros, me llevó de camarógrafo a Marcos Surinaga, Milton Graña va a ser su asistente. Y entonces íbamos a Madrid. Hice un montón de arreglos vía teléfono, que me ayudó mucho Televisión Española, por eso los contactos son bien buenos. Y Televisión Española pues me dijo, mira, la compañía de luces que vas a usar es esta. Jorge Enjuto, que era el alcalde de Madrid para ese entonces, era el esposo de, creo que era la mamá de Camil Carrión. Tengo mis dudas en este momento, pero estaba asociado con Camil Carrión. La cuestión es que logramos nosotros lograr que España nos diera un donativo. Iberia nos pagó los pasajes y pues llegamos ese día con los equipos. Y entonces tengo que hacer esta anécdota para que ustedes vean. Cuando llegamos con todos los equipos, Milton Grañas y yo, la aduana nos dicen, ustedes no pueden entrar ese equipo aquí. Digo, pero ¿por qué no? Si vamos a hacer un programa sobre Juan Ramón Jiménez, porque ustedes necesitan el papel rosa que da Televisión Española. Y digo, pues no hay problema, ustedes guardan esto bien y yo busco el papel rosa. Y entonces me tiro para Televisión Española, llego y me dicen, aquí no es que dan los papeles rosas, sino que el Paseo La Castellana, cerca el lado opuesto de Madrid. Y ajanco yo otra vez para allá, llego. Y cuando me dan el papel rosa, no había problema. Llego a aduana y le digo, aquí está el papel rosa. Y me dice, pues ahora necesita el amarillo. Y yo digo, ¿qué es el amarillo? Del Ministerio del Exterior. Y yo, ay, mi madre, ¿dónde queda el Ministerio del Exterior? Y me dijeron, coja un taxi, pam, 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 pam. Cuando tú no me lo vas a creer, cuando llego con el papel, me dicen que necesito uno, creo que era verde. Y yo digo, no, pero espérate, yo no puedo estar todo. Nosotros vamos a estar más que 4 días aquí. Y me he pasado ya un día buscando papeles. Entonces ese día me entrevistaban a mí en Televisión Española, en un programa que de hecho yo había dirigido y había conseguido la cita que me entrevistaran, que se llamaba Sobremesa, que era a las 2 de la tarde, a la hora que están los españoles almorzando. Y entonces vengo y digo, me dicen, ¿cómo está Luis Molina? Este joven que ustedes ven aquí, pues, hizo la práctica con nosotros en Televisión Española. Y me tenían una sorpresa. La sorpresa te la vamos a dar ahorita, pero cuéntame, ¿cómo va el proyecto? Digo, pues mira, el proyecto va muy bien, estamos haciendo esto y esto y esto. Sin embargo, el problema que tenemos es que desde que llegamos aquí a España, ha habido, me estaba dando la luz fuerte en la cara, por eso la moví, para que tengan mejor calidad. Y entonces vine y le dije, pues desde que llegué aquí, miren, la aduana me ha pedido papeles rojos, amarillos, verdes, ¿verdad? Y todavía es que yo me voy y no firmó el documental. Y ese programa lo estaban viendo el jefe de la Casa Real. Y entonces, cuando me llaman a Televisión Española. Y yo dije, nada, me deportaron. ¿A qué me deportaron? Pues cuando me llaman, me dicen, señor Molina, sí, fulano de tal, jefe de la Casa Real. Tiene un título que no me acuerdo ahora mismo. Pero me dice, el equipo de ustedes está saliendo ahora mismo para el hotel. Porque yo pregunté que si tenían el papel en qué hotel se estaban quedando y ellos me dijeron que sí. Pues ya lo ordenamos que lo levantaran y ya salió. Cuando llegamos al hotel estaban llegando al mismo tiempo el equipo. Y pues fue un regalo verdaderamente. Y cada vez que ahí nos montamos en unos carritos para Palos de Moguer, que es por allá por Huelva.
debajo de Sevilla. Y nos fuimos en esos carritos, teníamos 3 carros, y llenos cargados de equipos y todo eso. Y entonces lo curioso de todo era que cada vez que parábamos un sitio me decían, usted es el que salió en televisión española con los equipos. Y yo dije, ay, no, me ha visto medio mundo. Pero para que ustedes vean cómo uno también las ha pasado bien y mal y regular a la hora de filmar. Me hiciste una pregunta con relación a la ¿Cuál ha sido la película? El documental que más reto o más retante fue para ti producir. Mira, eso es una pregunta bien difícil porque es que todos son retantes. Mira, el deporte hubo que ir hasta el archivo de películas de películas de deporte que está en el Comité Olímpico Internacional en Inglaterra. Lo de Juan Ramón Jiménez, que te dije que era la segunda, pues tuve que ir a España a buscar material y Juan Ramón Jiménez, pues aquí está la sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, que había bastante material, pero fue retante porque hubo que ir a muchos sitios. El teléfono, la historia del teléfono, el teléfono ayer y hoy, pues también, pues yo te diría que lo retante de todo esto está en el material visual que tú puedas lograr conseguir. Entonces aquí tienes unas fuentes que le llamamos primarias, secundarias y hasta terciarias. La fuente primaria, para mí, ¿verdad? Son los archivos del Congreso en Washington. Ahí hay material de Puerto Rico desde el 1898 para acá. Lo que pasa es que no es fácil encontrarlo, pero yo acabo de encontrar unas cosas extraordinarias. Está el Archivo General de Puerto Rico, que también tiene un material exquisito, pero tienes que estar nada deprisa. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el hacer una película, a lo mejor la filmas en 10, 15 días y hasta 20, pero el trabajo investigativo, que es el que le da el peso verdaderamente al proyecto, te puede tardar hasta un año, fácilmente. Y entonces está la fuente de el testimonio que puede brindar una persona que trabajó en esa época. Por ejemplo, cuando yo hice la boleto de ida, la historia del tren en Puerto Rico, pusimos un anuncio en el periódico, se busca personas que trabajaron en el ferrocarril. Mira, yo creía que iban a aparecer 10, 20. El primer día, nada más, el primer día fueron 500 personas. Y tú dices, ¿qué yo hago ahora con estas 500 personas? Y el problema es que tú no puedes hablar un minuto con ellas, porque imagínate, son gente mayor que necesitan sacarse todo lo que han vivido y además esa ha sido su vida. Me acuerdo que yo llegué a Atillo a un maquinista de apellido Cañizares, que ya murió, y el maquinista me empezó a hablar sobre el tren, y entonces cuando terminó, yo tenía un itinerario que cada uno le iba, lo más que le podía estar era 1 hora. Ese estuve 5 horas y no quería que me fuera. Y entonces vino la esposa con una gallina, esa de pintita, así debajo del brazo, y me dice, ¿a usted le gusta la gallina? Y yo así, y fui a cogerla, y vino y dijo, pues le voy a hacer una sopa, y le ha tirado el cuello delante de mí. Y yo dije, ay, Dios mío, y la gallina dando aletazos y cantazos. Mira, no, y para colmo después me trae un arroz con pollo y tenía el pescuezo dentro de mi arroz con pollo. Yo eché el pescuezo por un lado y me comí el arrocito, pero todas esas cosas. Nada más, Iván y compañero. Yo creo que yo puedo tener un programa nada más de anecdotario de lo que me ha pasado a mí en cada una de las películas.
La última vez que fui me regalaron una canasta gigantesca, ¿verdad? En una escuela, primero que me dicen que voy a dar una conferencia, voy a Mayagüez y la escuela era una escuela elemental. Y aquí, ¿qué uno le puede hablar a unos niños de escuela elemental? Le va a hablar de Juan Emilio Viguier, posible. Entonces, el fenómeno que se da es que tú tienes que cambiar inmediatamente tu mente. Dice, me voy para los Sollón y me voy para el Pato Donald, me voy para cuántas cosas hay que ellos conocen. La cuestión es que me tenían un regalo, una canasta, parece que lograron una donación de un comercio en Mayagüez. Y puse la canasta completa en el asiento de atrás en el carro que no me cabía. Y cuando dije, me voy por el área de Ponce para San Juan, y cuando iba por Hormiguero, siento ese ruido. Y cuando miré, estaba llena de ratones. Tuve que alinearme inmediatamente, cogí la canasta y la dejé allí en la cuneta, ¿verdad? Y puse el carro en cruise control y vine con los pies míos encima del dash hasta Ponce, por si salí algún ratón o si había salido. Ese día mi esposa me dijo a mí, en verdad que ya tú te debes de retirar. Ya tú te... Y entonces, pues, cada película tiene su anécdota. Y resumiendo, porque si no, terminamos aquí a las 3 de la mañana, te comento pues que todas las películas es una experiencia diferente, como un hijo. Tú si me preguntas cuál es tu hijo predilecto, yo te puedo decir, mira, cada cual tiene sus características, cada cual tiene su temperamento, pero los quiero a todos. O sea, cada película uno aprende mucho, uno desarrolla un interés bien grande en el tema. Se convierte uno no solamente en el que hace la película, sino que te empiezan a hacer invitación para que tú des conferencias sobre el tren, sobre Juan Ramón Jiménez, mira, cuando yo hice la película de Juan Ramón Jiménez, yo viví muchas experiencias, pero una película que fue interesante decirte esto para que tú veas lo que es la publicidad. Yo hice la película de Don Abelardo Díaz Alfaro, Cuentos de Abelardo. Y me invitaban mucho a las escuelas a dar conferencias. Y en esos días, en esa película trabajó Sunshine Logroño. Y en esos días, Sunshine me había dicho, yo no te voy a cobrar nada como artista. Si tú haces una película para mí, yo le dije, una película. Nada, era un programa de televisión de esos que él tenía, de Sunshine Café, que lo dirigí por un año, el programa de Sunshine Café, cuando estaba número 1. Y entonces me entregué el libreto y era nada menos que Chona la puerca asesina. Y yo dije, ¿qué es esto? Pues tuve que dirigirle la Chona la puerca asesina. Pues le hago esta anécdota porque cuando yo iba a hablar a colegios o escuelas, me hacían dos preguntas de Abelardo y 10 de Chona la puerca asesina. Así que imagínense, yo decía, yo que estuve con esta película, hasta por poco me meten preso y metiéndonos en sitios pero así es la vida. La historia del tren también es otra. Bueno, son en total muchas. Luis, con la película Boleto de Ida, que es la historia del tren en Puerto Rico, tú ganaste un premio muy importante en las Naciones Unidas. ¿Puedes hablarnos bien brevemente sobre ese premio? Sí, mira, en 1990, a mí me habían hecho cineasta residente de la Universidad del Sagrado Corazón en 1989. Y entonces yo empecé a dirigir la película, que fue la primera que hice como cineasta residente de la universidad, la película de Cuentos de Abelardo. Cuando hice la película de Cuentos de Abelardo, había hecho una película para la Fundación
para la fundación, es que hay 2 premios. Uno es de las Naciones Unidas y otro es del Festival de Cine Educativos en Burgos, España. Cuando el boleto de ida, que es la que tú me preguntaste, el premio fue en el Festival de Cine Educativo de Burgos, en España, que se ganó el primer premio como cine documental y utilizando una nueva técnica que no se estaba utilizando o no sé, fue según me explicaron, lo que llamó mucho la atención, lo que se conoce como fotoanimación, que era dándole movimiento a la foto, ¿verdad? Hoy en día eso lo haces tú en una computadora, pero antes era todo con la misma cámara, dándole movimiento y eso. Y entonces, ese fue el deporte. Pero si tú me dices lo de las Naciones Unidas fue en el 90, porque entonces, cuando presentamos la película, para ese entonces vivía un don Arturo Morales Carrión, y don Arturo Morales Carrión se llevó la película porque el National Endowment for the Humanity tenía un certamen para todas las películas que ellos patrocinaban en los distintos programas en Puerto Rico, en Chicago, etcétera. Todos los presentaban en una convención anual y escogían cuál era el mejor. En el caso de nosotros, pues nos llevamos el primer premio. Y el primer premio en ese certamen fue representar a la minoría en las Naciones Unidas. Y entonces entro yo como segundo vicepresidente del Comité de Cine Educativo de las Naciones Unidas. Y entonces, eso fue un nombramiento que me hicieron por 5 años. ¿Cuál era mi misión? Pues promover el cine educativo en todas las naciones. Lo curioso fue que tuve que aprender, y tengo videos que algún día pues los compartiré con ustedes. Tengo videos de yo dando discursos en japonés, en francés, en portugués, porque te lo preparaban en fonética, tal y como sonaba. Y tú lo leías, y entonces había unos sitios que decían pausa para que tú te detuvieses y aplaudieran, y había otro que decía pausa, subrayado, para que se rieran la gente, ¿verdad? Porque tú habías hecho un chiste y no sabías ni qué era lo que habías dicho. Hay una anécdota de eso comiquísima, y es que me dicen a mí que tengo que ir a Francia a dar una conferencia. Que la conferencia es mañana. Yo estaba dando clase en el Sagrado Corazón. Yo me terminé en el Sagrado Corazón y cogí un avión para el aeropuerto Kennedy. Llego al aeropuerto Kennedy casi la 1:15 de la mañana. Me estaban esperando. A las 2 de la mañana salía en el Concorde, que es la primera y única vez que me monté en el Concorde, salía a las 2 de la mañana para París. Mira, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5, 3 horas echó ese avión en llegar a París. 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Cuando tú le sumas la hora de allá, entonces allá eran las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Qué ocurre? Ahí mismo me montan en un carro de la embajada americana y arranco yo para el hotel donde era la actividad. Cuando llegué y anunciaron que ya estaba el representante de las Naciones Unidas, pues entro yo y tocan hasta el himno de las Naciones Unidas. Y entro y aplauso ya. Entonces yo doy la bienvenida. Ya yo me había puesto de acuerdo con la secretaria de la embajada americana en París, que ella me iba a hacer una señal para yo regresarme, porque yo regresaba en el mismo Concorde. Yo regresaba otra vez en el Concorde. Pues a las 2 de la tarde, y entonces eran las 11, te dije, ¿verdad? Pues a las 11, dije eso y empezaron a dar comida más tardecito.
a las 2 de la tarde, hora de París, a las 2 de la tarde, entonces salgo yo de París para Nueva York. Entonces es 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Las 5 de la tarde de París. Pero ahora le tienes que restar esas 5, que son 6. O sea, eran las 11 de la mañana otra vez. O sea que yo almorcé 2 veces. Y ese día yo tenía clase en el Sagrado. Y llegué al salón y le dije, miren, váyanse, pues yo no sé ni dónde carajo está mi mente en estos momentos. ¿Sabes? Era una locura. Pero sí, he vivido unas experiencias bien interesantes. Tengo muchos amigos a nivel internacional. El cine que yo hago es un cine sencillo, pero que ha llegado a los puertorriqueños, no importa dónde estén. Y he disfrutado mucho y como ven, soy apasionado a la industria. Para mí es un juego, como dice Jacobo Morales, es unos deseos verdaderamente de uno aprender a disfrutar. Nunca veo hacer una película como algo que me esté afectando emocionalmente. Siempre disfruto. Más me emociona cuando voy a negociar con las cadenas de cine o con otras personas. Pero por lo general vivo las experiencias y eso es lo que yo invito a ustedes, los jóvenes cineastas, a que disfruten y no se saboteen, porque ese es el primer problema. Usted se siente que no puede hacerlo. El mayor saboteador de uno es uno mismo. No tiene que decir yo voy y yo la saco, así sea dentro de 10 años. Luis, tú que has hecho básicamente de todo en el cine, ¿hay algo que se te quedó por hacer en tu vida? ¿Algo que quisiste hacer y nunca pudiste hacer? Tener una sala de cine. Eso es lo único que me hace falta. Tener una sala de cine, ok. Perdimos con la última pregunta, compañeros. Luis quiso tener una sala de cine. Yo creo que todos nosotros quisiéramos tener una sala de cine para estrenar nuestras propias películas, pero eso quizá es un poquito cuesta arriba con la situación que tenemos ahora de un monopolio. Luis, si nos escuchas, te hemos perdido. Estamos redondeando ya para terminar ya nuestra entrevista en vivo. Pero ya hemos visto, amigos, cómo Luis Molina ha dado la vuelta al mundo con sus proyectos. Ha influido mucho en muchos cineastas de Puerto Rico y quizás también del exterior. Lo reconocen mucho en España, lo quieren mucho por allá. Comenzó su vida en el Canal 6. Después, gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hizo una gran filmoteca de documentales puertorriqueños y ese legado está ahí para todas las escuelas. También ha hecho películas para el cine, películas de valor cultural educativo. Y Luis ahora está con su película Vivimos por esa noche, que era la última pregunta que nos quedaba en el aire, cuál es el estatus de la película, ya que pues, la película ya se terminó y está en un proceso de exhibición por diferentes partes de la isla, pero con los problemas que han habido en diferentes lugares como los terremotos, ahora la pandemia, pues esas exhibiciones se han detenido lamentablemente. Pero esperemos que una vez salgamos de este apocalipsis, ¿verdad?, pandémico, podamos disfrutar de esta película Vivimos por esa noche, que está exhibiéndose por un circuito diferente a las salas de cine Caribbean Cinema, sino se está yendo por toda la isla, por teatros municipales, teatros universitarios. Es otra forma de distribución que Luis está experimentando para tener quizás más contacto con el pueblo y más control, ¿verdad?, de las ganancias, que lo que quisiéramos tener todos. Así que tenemos que aprender mucho de Luis Molina. Su vida es envidiable, su vida es de película. Para Luis, el cine es sagrado y él trabaja como profesor hace más de 30 años en la Universidad del Sagrado Corazón, donde tuve la oportunidad de ser su estudiante y de trabajar con él varios proyectos mientras yo era profesor también en Sagrado y él era también profesor, que todavía lo es al día de hoy, Luis Molina. Así que yo creo que, no sé si está intentando conectarse de nuevo Luis Molina, pero de Luis podemos aprender mucho y podemos hacer más entrevistas más adelante para conocer otras facetas de Luis Molina. No hemos hablado mucho de su faceta como productor de televisión. Ya les mencioné, ¿verdad?, el programa Tenderete puertorriqueño, que fue hace poco, se transmitió por el Canal 13, después por Telemundo de Puerto Rico.
y su misión era que se transmitiera por el satélite internacional y lo logramos. O sea, gracias a Luis y sus conexiones y su perseverancia, porque no fue fácil. Pero una vez vieron el trabajo de Luis los españoles, en este caso los canarios y Televisión Española de Islas Canarias, pues se ha establecido una buena relación con Puerto Rico y los canarios vinieron a Puerto Rico y hicieron 3 programas con nosotros de Tenderete puertorriqueño. Vamos a ver si algún día pues Luis los pone en internet para que los podamos disfrutar, si es que no están ya en YouTube. Así que tengo que verificar esa información. Vamos a ver si Luis aparece para que Luis haga una despedida. Llegamos otra vez. Ok, Luis, estaba cerrando un poquito ya, ¿verdad? Resumiendo tu trayectoria, ¿verdad? Tenemos que hacer otros programas más adelante para que nos hables de tu faceta como productor de televisión, porque hemos hablado mucho de tu trabajo como cineasta. Y te había hecho la pregunta, ¿no? De qué te faltaba por hacer y me dijiste que era una sala de cine, ¿verdad? Y ahora, para ir cerrando, ¿qué mensaje tú le das? Ya diste un mensaje para los jóvenes cineastas, ¿por qué tú le das a tus colegas cineastas? Mira, el mensaje que le llevo no solamente a los cineastas, sino a todo aquel que verdaderamente le interesa mucho el cine. Si algo yo aprendí de WIPR y de el mundo que me tocó vivir fue que primero tú tienes que satisfacer lo tuyo, tu pueblo. O sea, yo no pretendo hacer cine americano, yo no pretendo hacer cine español, yo prefiero hacer cine puertorriqueño y el cine educativo que he hecho me he dado cuenta que hay una necesidad de ese cine en Puerto Rico. Yo el mensaje que le llevo a todos es que se atrevan, que se atrevan. Quizás yo tengo una ventaja sobre otros y es que yo estudié administración de empresa. Y la pregunta que me has hecho como productor, yo te diría que a la hora de tú decir voy a hacer un proyecto, tú debes de conocer bien tu presupuesto. Tú debes de saber manejar presupuesto. Tú debes de saber que hay unos costos envueltos y que siempre tienes que tener unos gastos de contingencia. Tú tienes que saber que tú vas a venderle un proyecto, ya sea a una cooperativa, ya sea a un banco, ya sea a un empresario. Y lo más que ellos buscan es la sinceridad. En esta ocasión a mí me hicieron una pregunta que yo no esperaba que me la hicieran. Y fíjense por dónde vamos. La pregunta que a mí me hicieron fue, aquí está la propuesta perfecta, etcétera. Pero tú te has puesto a pensar en qué no puede hacer que esta propuesta se dé. Y yo me quedé medio frío. Y dije, pero ¿por qué me pregunta eso? Si yo lo que vengo a vender un proyecto. Pero nada, me dieron una luz. Y fíjate que de ahora para abajo yo pongo las cosas positivas y un renglón de cosas que pueden ocurrir para que la película no se dé. Ejemplo, un huracán. Ejemplo, un temblor. Ejemplo, una pandemia. Todas me han tocado a mí con la película del Beato. Todas. O sea, yo no puedo seguir mi película en ningún teatro porque nadie se va a meter. O sea, todo. Pero menos mal que los auspiciadores están claros que yo no soy el culpable de lo que está ocurriendo, que la película esté paralizada. Pero son cosas que tú tienes que decir. Lo único que puede detener, como dije yo en aquel entonces, me gustaría que vieran la grabación, que yo dije, lo único que puede ocurrir es que, miren, venga un terremoto y acabe la isla. Y en enero ya estaba el terremoto. Venga tal y tal cosa. Y entonces dije, Dios mío, ni que fuera yo vuelta al mercado, ni nada por el estilo. O sea, todo lo pronostiqué y todo salió. Y está escrito y presentado en unos años antes. Yo te diría que en la medida que uno se prepare y que siempre yo estoy en una educación continua. Uno no puede decir, yo estudié cine, yo estudié televisión, yo soy director. No, es que todos los días. Una de las cosas que a mí me admiró mucho de Tony Croato era que Tony Croato
compró en Audiovisual Concept en Atorrey un equipo de edición pequeñito y él disfrutaba editando y él me dice, tú no sabes lo que esto me ha ayudado a mí para hacer los programas, para manejarme frente a cámara, y yo creo que eso es lo que uno verdaderamente tiene que entender, que hay una educación continua en cada uno de nosotros, porque la técnica va arrolladoramente. Es como nosotros los que damos clases en las universidades, de momento nos dicen, no, a partir de la semana que viene tienes que entrar a Zoom o tienes que entrar a la X plataforma y empezar a dar clases. Mira, yo no encontraba en mi computadora nada. Y entonces me decían, vete ahora. Y entonces te decían, vete a tal curso. Y tú venías y yo ponía aquel americano y menos entendía. Y finalmente nos sentamos a trabajar al extremo. Ustedes saben lo que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Además de editar y eso, yo estoy cogiendo clases de aviación. Clases de aviación por internet. Wow. Pero es para guiar, para pilotear simuladores. Okay. Ya me he estrellado 3 veces. pero estoy cogiendo clases todos los días a las 9 de la noche, mire, religiosamente. Y entonces el maestro está en Guadalajara, México. Y dice, Luis, ya está, mira, ahora vamos a tal lección y y ya despegó un avión. Pero ni al diablo lo puedo aterrizar, tú sabes, porque hay que estar pendiente de tantas cosas. Pero hasta eso. Y eso te demuestra a ti que cuando uno tiene deseos de hacer cosas, pues es como hacer una película, que la vas montando como rompecabezas. Así que los invito a ustedes, si les interesa, a aprender a guiar aviones a través de simuladores, que es una chulería. Bueno, Luis, cuando viaje de nuevo contigo fuera de Puerto Rico me sentiré más seguro de que tengo un piloto extra en el avión. Exacto, yo le digo, tráeme el simulador, porque si es de verdad, me voy a frizar y olvídese, voy a quedar como el muerto encogido de la película de Don Abelardo Díaz Alfaro. Bueno, Luis, te agradecemos tu presencia en esta tarde. Ha sido muy interesante conocer parte de tu vida. Sé que hay mucho más por conocer de esa trayectoria tuya profesional, ¿verdad? Cinematográfica. Y estamos locos por ver la película Vivimos por esa noche. Vamos a ver cuando salgamos pues, de... A mí me encantaría hacer una actividad para todos los compañeros documentalistas que escojan el lugar y con mucho gusto se las presento para que vayan con sus familiares y tengamos pues también un día de un anecdotario de todas las cosas que le pasan a uno cuando filma una película, porque de esas hay y uno nunca acaba. Verdaderamente ha sido un placer estar con todos ustedes. Tienen aquí no solamente a un cineasta, tienen un amigo, un hermano, un entregado a la profesión que ustedes aman. Aquellos que están dentro del mundo comercial, pues piensen que en la medida que puedan hacerlo con los recursos que tienen, pero que es bueno soñar. Yo he aprendido a soñar y le comentaba que tengo 3 proyectos que estoy corriendo ahora mismo. Uno es la película sobre la Riviera, el prostíbulo de la Riviera. El otro son los 12 cuentos de misterio de la literatura puertorriqueña, que ya está aprobado y fue aprobado en Washington. Y el tercero, quizás es el proyecto más ambicioso, pero el que yo estoy súper enamorado, que se llama 12 cartas robadas. 12 cartas robadas es la historia de la guerra hispanoamericana, y lo más interesante que muchos de ustedes desconocen es que Estados Unidos, los primeros 10 días de la invasión a Puerto Rico, se incautó de toda la correspondencia que salía de Puerto Rico para España. Y la tuvo 120 años secuestrada. Hace quizás un año atrás, quizás no se ha completado el año, liberaron esas cartas y yo tuve la oportunidad de irlas a trabajar a Washington. Le presenté un proyecto a España para hacer una serie. En total son 317 cartas. Y cada carta es
alguien de Ponce, Mayagüez, Arecibo, Juana Díaz, escribiéndole a un familiar de lo que estaba ocurriendo en ese momento de la invasión. Y la televisión de España lo que ha hecho es que cada carta la ha convertido en un capítulo. Y se va a llamar 12 cartas robadas porque los seasons, las temporadas, son de 12. Y entonces el primer season de 12, el segundo season de 12 más, hasta completar las 300 y pico de cartas. Y ahí pues está envuelto el mercado común europeo que está dando fondos para poder realizar el proyecto. Así que nada, yo le agradezco, ahí la compañera nos está poniendo los carteles de las 3 películas, el último de la mano, está La Riviera, los 12 cuentos de misterio de la literatura, y entonces 12 cartas robadas, que es una historia verídica, y el libreto es prácticamente la carta que luego se va a exhibir. En octubre va a haber una presentación sobre ese proyecto, donde los invitaré a todos ustedes a que participen. ¿Okay? Bueno, si tienen preguntas, siempre estoy a las órdenes, si no, a las órdenes de la Universidad del Sagrado Corazón. Creo que no nos vamos a reunir este semestre, no sabemos, por lo de la pandemia, pero a través de mi representante, que es Iván Nieves, con mucho gusto estaré a sus órdenes para contestar y ayudarlos. Y si quieren, podemos entrar incluso hasta en un taller donde hablemos. Miren, uno aprende de todos. Las experiencias que cada uno tiene le sirven a otros para ver cómo ustedes han superado. Tuve la oportunidad de hablar con la compañera, es la presidenta, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hablar y ella me explicó de sus experiencias filmando estos documentales que son comunitarios. Y es interesantísimo porque ella me demostraba mientras hablaba conmigo el apetito, era como si tuviese un dulce en la boca y ella disfrutándose lo que me decía. Y ahí le demuestra a ustedes el envolvimiento que tuvo ella, ¿verdad?, en visitar todos estos países donde verdaderamente no vivía en esos momentos la plenitud que a lo mejor vive ahora. Pero con todo y eso era una experiencia para ella que se quedará para toda la vida y que la plasmó en las entrevistas que hizo. Y así es que tienen que hacer ustedes cada momento que vayan a realizar. Y si no, pregúntenle al que tengo al lado, que él, pues mi madre, tiene un agüeybaná, y no de Agüero, sino de los indios taínos, ya listo para él, porque cuidado que ha hecho análisis y estudios y se conoce cuántos rincones hay en los parques ceremoniales. Bueno, Luis, como tú brindaste en mi boda, yo brindo por ti, por tu trabajo cinematográfico, y sabes que en Adoc PR te queremos ver más a menudo, así que esa invitación que nos hiciste la vamos a cobrar ya más adelante para que compartan. Sí. Y recuerden, yo podré estar haciendo todos estos proyectos que aparentemente ustedes dicen, ay, Luis Molina está en Grandes Ligas. No, yo estoy igual que ustedes. Yo estoy igual que ustedes, jodido. pero sigo haciendo cine y eso es lo importante y los invito a ustedes. Yo sigo siendo documentalista. Yo sigo siendo una persona pues que ha tenido la dicha, como digo siempre, de entrar en el cine comercial, y me honra que mucha gente dice antes de la guagua aérea, después de la guagua aérea. Nada más puedo dar una conferencia de lo que cuesta hacer todo el mecanismo de mercadeo. Eso nada más, Iván, cuando quiera, le hablo nada más de mercadeo, porque ahí es donde yo soy un experto, en cómo mercadear mis productos, y todo lo que uno hace para llegar. Bueno, es que hay montones de anécdotas, no podemos. Bueno, seguimos entonces. Dime. Luis, sigue produciendo para que siga corriendo la cámara. Y amigos, pues ya saben, tenemos una cita este jueves. Esto continúa a Doc Conéctate. Vamos a tener a Maricel Flores y Osvaldo Rivera para que nos hablen de los archivos, ¿verdad?, fílmicos que tenemos en Puerto Rico, que Luis ha tenido la oportunidad también de buscar información y pietaje para sus películas. Así que le agradecemos mucho a la Fundación Flamboyant para las Artes
que ha sido auspiciador de esta transmisión, y esperamos que verlos de nuevo ustedes, amigos cineastas y pueblo de Puerto Rico, este próximo jueves a las 5 por este canal de Ad-Hoc PR Conéctate. Muchas gracias, Luis. Estamos muy Muchas gracias a ustedes de que estuviese con nosotros, y nos vemos entonces el próximo jueves aquí por Ad-Hoc PR Conéctate. Muchas gracias a todos. Gracias.